Buenas noches, hermanos. Buenas noches también a todos los amigos que se conectan con nosotros cada día que tenemos la oportunidad de poder transmitir en vivo. Pues quisiera en esta noche invitarles a elevar una oración para que podamos entregar ese tiempo en las manos de Dios y de esta manera el Señor puede ayudarnos, tanto a ustedes a poder entender la palabra de Dios y a mí a poder enseñarla también. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias una vez más. En el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad permanente de ti. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Háblanos en esta noche a nuestro corazón. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Danos sabiduría y danos revelación, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a continuar estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a entrar ahora al segundo capítulo y vamos a leer el versículo número 1 al versículo número 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo número 3. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Leemos las Escrituras. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos venido hablando en el capítulo 1. Hemos venido desarrollando todo ese capítulo y hemos visto varios puntos que son importantes de repente de una manera resumida, otra vez recalcarlo. El apóstol Pedro le escribe esta carta a los hermanos que estaban dispersos en Asia Menor y les hace saber que ellos primeramente fueron elegidos según la misericordia de Dios. También dice el apóstol Pedro a los hermanos que ellos han sido renacidos según la misericordia de Dios. Luego también le dice que ellos van a tener que ser probados. Luego también le dice que ellos han sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. También les llama a vivir una vida de santidad, que seamos santos, o le dice a ellos que sean santos en toda su manera de vivir. Y luego también la última parte que hablamos nos habla acerca del amor fraternal, que tenía que ser un amor sin fingimiento, tenía que ser un amor nacido de un corazón puro y entrañablemente. Y ahora en el capítulo 2, en el verso 1 al verso 3, el apóstol Pedro está hablando acerca de la importancia del crecimiento espiritual. Y ese es el título que esta noche lleva el mensaje: crecimiento espiritual. Nosotros sabemos que todos aquellos que hemos creído en el Señor hemos nacido espiritualmente. Somos como un bebé que al nacer necesita el cuidado y necesita también la alimentación para irse desarrollando y creciendo y alcanzar una estatura, una medida. En lo espiritual sucede lo mismo. Hemos nacido espiritualmente por medio de la fe en Jesucristo y ahora estamos llamados a desarrollarnos, a crecer, a alcanzar una medida, una estatura. Y eso es parte de una buena salud espiritual en la vida de un cristiano. Ningún cristiano puede quedarse
como empezó su vida cristiana. Por el contrario, tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 18, dice la Escritura: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que ese es el camino que los justos, hablando de los que han sido justificados por la fe en Jesucristo, deben seguir. Ese es el camino trazado, que así como la aurora, que es el amanecer, amanece con cierta oscuridad, y a la medida que va avanzando las horas o los minutos, poco a poco se va esclareciendo más hasta que llega el día y es claro todo totalmente. Así es la vida de los cristianos. Comienza de a poco y va avanzando y va creciendo hasta alcanzar la perfección. Pablo le llama a este desarrollo, a este crecimiento espiritual, lo llama como la transformación por el Espíritu Santo, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, Pablo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es una transformación constante. Estamos tomando la forma espiritual de Cristo. Estamos tomando la imagen de Jesucristo. Se va formando en nosotros, en su carácter, en su esencia, en su naturaleza, en su manera de pensar, en su manera de hablar. Esa es la meta al final de lo que Dios quiere que nosotros logremos alcanzar. Pablo también lo llama la perfección de los santos. En Efesios capítulo 4, 11 hacia adelante dice: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Está hablando de 5 ministerios, 5 capacidades que Dios reparte a determinados hombres para, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los cristianos. Perfeccionar significa no impecabilidad, no una vida sin pecado, sino que habla de un desarrollo, de un crecimiento espiritual. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la medida, ¿no?, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay una medida espiritual que tenemos que alcanzar, una medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí Pablo está hablando acerca de los 5 ministerios que el Señor ha establecido en la iglesia, para que a través de esos ministerios, o ese servicio que hacen los hombres impartidos por el Señor, capacitados y entrenados por el Señor, puedan enseñar, puedan perfeccionar a través de la palabra de Dios, a través de la unción del Espíritu Santo, puedan lograr que los hermanos, los cristianos o los santos, como le llama la Biblia, puedan crecer espiritualmente, y también con la participación de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que ir desarrollándonos, alcanzar una medida, una estatura, de tal manera que ya no seamos niños, dice, fluctuantes, llevados por cualquier viento o cualquier tipo de doctrina. Es importante que entendamos que el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que usted y yo podamos crecer espiritualmente. Hay un crecimiento espiritual
que Dios anhela que usted y yo podamos alcanzarlo. Ahora, es importante también ver en qué aspectos debemos de crecer, porque el apóstol Pedro está hablando que debemos crecer, dice, ¿no? Entonces, en segunda de Pedro vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí hay dos aspectos en los cuales debemos de crecer. Uno es en la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando del favor inmerecido que Dios hace al creyente para salvarlo, para redimirlo, no por obras de justicia, no por virtudes que hayamos tenido, sino es simplemente por su gracia. A Él le ha placido salvarnos, y por eso Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 8, que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia hemos sido salvos. Se da cuenta que la gracia de Dios comenzó trayendo salvación a nuestras vidas, salvación del pecado. Hemos sido salvados del pecado. El pecado ya no es nuestro Señor, ahora Jesucristo es nuestro Señor. Ahora, la gracia no solamente se queda ahí, sino que la gracia es un poder también que actúa en la vida de un cristiano, llevándolo a desarrollarse en esa gracia. Dice el apóstol Pedro en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por la gracia de Dios. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, la gracia operó para salvar, ahora también opera en la vida del cristiano para desarrollarlo, para capacitarlo en algún ministerio que Dios quiere usar su vida. En el caso de Pablo, como dice en Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. O sea que él llegó a ser un ministro. Primero empezó como cualquiera de nosotros, como un creyente que se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesús, es bautizado, recibe el Espíritu Santo, comienza a congregarse, comienza a estudiar la palabra de Dios, comienza a consagrarse, comienza a convivir en hermandad dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ahí el apóstol Pablo, o este hermano Saulo, que era su nombre y luego pues tomó el nombre de Pablo, comenzó a desarrollarse espiritualmente, comenzó a crecer. No se quedó como un simple creyente, uno que solamente escucha y se alimenta, sino que también, de acuerdo a la gracia de Dios, él llegó a ser un ministro del Señor, un apóstol, un maestro. Dice que él llegó a ser un apóstol de Jesucristo, un enviado, gracias a la vida de este hombre que Dios usó poderosamente. Aunque antes de su vida en el judaísmo fue un hombre muy religioso, un hombre muy celoso, mataba a los cristianos, etc. Pero ahora en Cristo este hombre es una nueva criatura y no se conformó con ser un oyente más, sino que también permitió que la gracia de Dios operara en él, llevándole a un crecimiento espiritual. De tal manera que llegó a ser un ministro del Señor. Poco a poco se fue desarrollando, poco a poco fue creciendo, y la gracia de Dios en su vida lo llevó a ser formado como un ministro del Señor. Entonces tenemos que crecer en la gracia. También dice en segunda de Pedro, que hemos leído en el capítulo 2, en el verso número 18, el capítulo 3, verso 18, dice que también debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que podamos conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, muchas personas no saben quién es el Señor Jesucristo. Jesús, incluso sus discípulos no sabían quién era el Señor. Un día Jesús se detuvo y les hizo esta pregunta a ellos. En primer lugar, dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, la multitud, el pueblo, ¿quién dice que soy yo? Entonces los discípulos comenzaron a decirle:
Señor, unos dicen que tú eres Jeremías. Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento que había muerto hace muchos cientos de años. Otros dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías. Entonces, no sabía el pueblo, la multitud no sabía quién era el Señor. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque es importante saber quién es el Señor, conocer quién es el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pedro se levanta y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que Pedro acababa de decir le fue revelado a su corazón, de que el que estaba delante de él era el Cristo, que desde el Antiguo Testamento había sido anunciada su venida para salvar a la humanidad. Que delante de sus ojos estaba el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y los judíos sabían que el Cristo, o el Hijo del Dios viviente, que le llamaba el apóstol Pedro en ese momento por revelación, ellos entendían que era Dios manifestado en carne, Dios en forma humana. Dios se había hecho hombre y estaba caminando entre nosotros, entre los hombres que estaban en aquel tiempo. Es así como Pedro y los demás discípulos llegaron a conocer quién era Jesús. Y hoy mucha gente no sabe quién es Jesús. Algunos piensan que Jesús era o fue un comunista, un simple maestro, como los testigos de Jehová que dicen Jesús fue un maestro o fue el Hijo de Dios. Hasta ahí nada más, no lo aceptan como Dios. Para otros Jesucristo es una hostia que se come en cada misa, o Cristo es una imagen, una silueta, una escultura. Pero no, hermano, Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero. Entonces tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. Ahora, cuando hablamos de conocer al Señor, estamos hablando, hermano, de tener una comunión con el Señor. Tú no puedes llegar a conocer a nadie a menos que tengas una relación con esa persona. Si a mí me hablan de una persona, me dicen tal persona es así, tal persona es asá, por aquí, por allá, entonces yo tendré una referencia de esa persona. Pero cuando yo vea a esa persona, me lo presenten y pase tiempo con esa persona, conversando, pasando tiempo, voy a conocer sus gustos, voy a conocer su carácter, su manera de hablar, su manera de pensar, etcétera, etcétera. Entonces llego a conocer a esa persona porque llevo una relación permanente de amistad, de compañerismo, una relación sentimental también. Entonces, a la medida que uno se relaciona con el Señor, uno va a llegar a conocerlo. ¿Y cómo me relaciono con el Señor? Pues a través de la oración, y a través de la lectura y la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente que nos revela quién es el Señor Jesucristo. Y al llegar a conocer al Señor Jesucristo, vamos a amarlo y vamos a afirmar nuestro corazón. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces necesitamos crecer en el conocimiento de quién es el Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 5, el verso 20, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y esta es la verdad, que es Dios verdadero. Jesucristo es el Dios verdadero. Entonces tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor. También en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 12 dice otro aspecto en el cual debemos crecer. Dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Tenemos que crecer en el amor. El amor se tiene que perfeccionar en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces hay situaciones que puedan presentarse en la cual va a meritar que nosotros tenemos que aprender a convivir con los hermanos
aprender a pedir perdón, aprender a perdonar. Es a través de esas situaciones que a veces que son adversos o de repente diferencias que podamos tener. Es ahí en esas circunstancias donde tenemos la oportunidad de que el amor pueda perfeccionarse o pueda crecer cuando tomamos una actitud correcta. También tenemos que crecer en la obra del Señor. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que crecer en la obra del Señor. Eso significa que tenemos que involucrarnos en el servir a Dios. No conformarnos con estar sentados en una silla escuchando cada sermón y no ser parte activa de la obra de Dios. Hay un don, hay un talento, hay un ministerio que Dios te puede dar, y a través de eso capacitar, entrenarte y llevarte a que te involucres en la obra de Dios. Ese fue el caso de Timoteo. Timoteo comenzó siendo un creyente, luego se convirtió en un discípulo. Pablo lo llevó con él al campo misionero, luego fue su ayudante, luego fue un predicador, y último, Timoteo terminó como pastor de una iglesia. Fue creciendo en la obra de Dios. Y es lo mismo, Dios quiere que nosotros crezcamos también en la obra de Dios. Ahora, el apóstol Pedro está diciendo en el capítulo 2, en el verso 2 que hemos leído, que tenemos que crecer para salvación. En la versión Biblia textual dice: para que por ella crezcáis en la salvación. Creo que eso es más razonable, porque no crecemos para ser salvos, sino crecemos en razón de la salvación que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Ya somos salvos del pecado, somos salvos de la condenación, somos salvos del infierno, somos hijos de Dios, somos cristianos, pero en esa salvación necesitamos crecer. Gloria a Dios. La meta principal, hermano, en el crecimiento es que usted y yo nos parezcamos cada vez más a Cristo. No hablando en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Como dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hemos visto hasta aquí que el deseo de Dios es que podamos nosotros crecer. El deseo de Dios es que nosotros podamos desarrollarnos, podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Y hemos visto también en qué aspecto debemos crecer. Debemos crecer, ¿no? Como hemos estado meditando, debemos crecer en la obra del Señor, debemos crecer en el amor, debemos crecer también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y debemos crecer en la gracia del Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer para poder alcanzar ese desarrollo o ese crecimiento espiritual? Hay muchas cosas que estorban el crecimiento de un cristiano. Una de las cosas que debemos hacer, hermanos, es que debemos desechar todo lo que impide nuestro crecimiento. Debemos desechar. Es decir, que debemos de arrancar o sacar de nosotros todas esas cosas que son parte de la naturaleza caída, o Pablo le llama la vieja naturaleza, o le llama el yo, le llama también la carne, ¿no? Que son, pues son obras de la carne que están en nosotros por causa de la presencia del pecado que todavía mora en nosotros. Aunque el pecado ya no se enseñorea o ya no nos gobierna, ahora Cristo es nuestro Señor, pero sin embargo, si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, si nosotros no nos proyectamos a crecer espiritualmente, y entonces la naturaleza caída o esa vieja naturaleza va a empezar a aflorar otra vez, y vamos a estancar nuestro crecimiento. Y por eso que la vida cristiana muchas veces es representada, o el crecimiento
El alcance de la perfección o el desarrollo espiritual, Pablo muchas veces lo presenta como quien se despoja de una prenda de vestir para ponerse una prenda nueva. Eso es lo que dice en Efesios, por ejemplo, capítulo 4, verso 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, como éramos antes de llegar a los pies de Cristo. Dice, despojaos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos, como quien se despoja de una vestidura vieja que está descolorida, ya que tiene años, aunque nos guste, tenemos que despojarnos, tenemos que desechar, como dice el apóstol Pedro, aunque el apóstol Pablo dice en su término, despójense del viejo hombre, de ese hombre antiguo, de ese hombre pecador, borracho, lisuriento, malcriado, colérico, iracundo. Usted y yo estamos llamados a despojarnos del viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tiene deseos engañosos ese viejo hombre. Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que renovar tu manera de pensar. Y luego dice, y vestíos del nuevo hombre. Vístense, despójate, renuévate y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la vida cristiana es una constante renovación. Sacar lo viejo y poner lo nuevo de Dios. Sacar todo lo que pertenece a la vieja naturaleza y poner en nosotros, a través de la palabra y el Espíritu Santo, esa nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. La naturaleza divina, santa, que Dios ha puesto en nosotros a través de Jesucristo. Y el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2, que hemos leído el verso 1 al 3, dice que tenemos que desechar. Entonces tenemos que desechar. Hay cosas que tenemos que desechar, que ya no sirven, que están de más, que ya es inservible, que no sirve para la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y Pedro comienza a nombrar. Una de ellas es la malicia. Tenemos que desechar la malicia. ¿Y qué es la malicia? Es una mala disposición o una mala intención hacia otra persona, generalmente que está escondido dentro de nosotros con una apariencia engañosa, ¿no? Es decir, que hay personas o hay creyentes que todavía tienen la malicia en su corazón, que de repente tienen una intención mala, una mala disposición hacia otra persona, y eso está escondido ahí, está escondido, pero aparenta que todo está bien. Esa actitud es un pecado, es la malicia, es un pecado. Los fariseos, hermanos, tenían odio contra Jesús, pero disfrazaban su odio con una apariencia de bondad. Un día, por ejemplo, en Mateo capítulo 22 narra, en el verso 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Querían que Jesús hablara algo de tal manera que ellos pudieran tener un argumento para acusarlo y llevarlo a la muerte. Esa era su intención al acercarse a Jesús. No era aprender lo que Jesús enseñaba, no era creer en Jesús, sino que tenían una intención mala dentro de sus corazones, tenían malicia. Dice, el verso dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué intención tenían al hacer esta pregunta? No era la intención de querer aprender, sino de que Jesús dijera,
no paguen tributo al César. Entonces, si Jesús decía eso, ellos tenían un argumento para acusarlo delante de César como un rebelde. Por eso que Jesús dice que conociendo la malicia de ellos, o sea, Jesús no se dejó llevar por las palabras que sonaban muy bonitas. Le decía: maestro, tú conoces a todos los hombres, amas la verdad, etcétera, etcétera, que enseñas el camino de Dios, etcétera. Todo eso fue una salamería nada más. Pero su intención era hacerle caer a Jesús en una palabra. Pero el Señor se dio cuenta de la malicia que tenía y les hizo callar, dándole una respuesta muy sabia: déanle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos que desechar la malicia. Tenemos que ser sinceros y tenemos que andar en la verdad, en nuestros corazones, mis amados hermanos. El apóstol Pablo le dice en 1 Corintios, en el capítulo 5, verso 8: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, la malicia es todo lo contrario a la sinceridad y la verdad. Y nosotros, hermanos, como cristianos, estamos llamados a andar, a vivir sinceramente, tener una comunión con nuestros hermanos, una comunión sincera, sin fingir nuestro amor, nuestra comunión, y tenemos que andar en la verdad. Pablo dice también en 1 Corintios 14, 20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. En otras palabras, tenemos que tener la inocencia de los niños y no la malicia que muchas veces como adultos tenemos. Gloria al nombre del Señor. Y la malicia es uno de los pecados que contrista al Espíritu Santo, como dice en Efesios 4:30 y versículo 31 también. Otra cosa que tenemos que desechar para poder crecer, hermanos, espiritualmente, aparte de la malicia, es el engaño. Es el engaño. Y la palabra engaño significa atraer por error, o significa también astucia o fraude, ¿no? En Mateo capítulo 26, versos 3 y 4 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Ellos sabían que el pueblo estaba con el Señor, que la multitud admiraba al Señor, le seguía. Ellos entonces estaban tramando de tal manera que con engaños ellos pudieran matar al Señor Jesús. Imagínense que no eran cualquier persona los que tenían esta intención. Eran los hombres que supuestamente amaban a Dios, servían a Dios. Los fariseos, los escribas. Era gente religiosa, gente que profesaba una fe en Dios, en el Dios de Israel. Gente que conocía el Antiguo Testamento, pero sin embargo sus corazones no habían sido regenerados. Ellos estaban en pecado, tenían malicia, tenían engaño en sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo contrario, hermano, al engaño es cuando nosotros hacemos las cosas que hacemos delante de Dios. Como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo había exhortado a la iglesia de Tesalónica, pero la exhortación que Pablo había dado era según la aprobación de Dios, ¿no? ¿Y cómo sabemos que Dios aprueba lo que hacemos o lo que nosotros hablamos?
es cuando Dios prueba nuestros corazones. Hermanos, Dios vive dentro de nosotros. Y cuando nosotros vamos a hacer algo o decir algo con engaño, el Espíritu de Dios en nosotros aprueba o desaprueba. Así es que si nosotros sentimos la aprobación de Dios, podemos hablar con libertad y podemos hacer las cosas porque tenemos la aprobación de Dios en nuestro corazón, porque Dios es el que prueba nuestros corazones. Gloria al Señor. Entonces lo hacemos todo delante de Dios. Cuando usted hace algo, dice algo sin engaño, es porque su corazón, ¿no?, ha sido probado por el Señor, y usted puede hacerlo y decirlo con toda libertad, sin engaño. Todo lo contrario es un engaño, es una mentira. Otra cosa que tenemos que desechar para poder crecer es la hipocresía. La hipocresía pues es fingir cualidades, sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. A veces podemos fingir un sentimiento, una cualidad de algo que aparentemente somos, pero en realidad no somos, o sentimos, pero en realidad no estamos sintiendo esas cosas. Jesús muchas veces le reprendió a los fariseos y le dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados que por encima se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, llenos de inmundicia. Jesús muchas veces le reprendió a ellos por su hipocresía, porque ellos aparentaban ser santos, aparentaban ser servidores de Dios, pero dentro de sus corazones había odio, había venganza, había hurto, había avaricia, había maldad, había homicidio. Imagínense que querían matar al Señor. Imagínense, pero ellos aparentaban ser santos, ser hombres que servían a Dios. Entonces tenemos que desechar la hipocresía. No tenemos por qué fingir lo que sentimos o fingir lo que no somos. Gloria al nombre del Señor. También tenemos que desechar, dice, las envidias. ¿Y qué es la envidia? Es ese sentimiento de incomodidad, de tristeza o de enojo que una persona experimenta cuando no tiene o desearía tener para sí algo que otra persona tiene. Es la envidia. Vemos, por ejemplo, en la vida de los hermanos de José, que ellos por envidia, hermano, aborrecieron a su hermano, lo vendieron a su hermano como esclavo a los madianitas y lo llevaron a Egipto. Quisieron deshacerse de José. También dice en Salmo 106, verso 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Hermanos, aquí hubo una rebelión en el desierto. Se rebelaron contra Moisés. ¿Quiénes? Datán y Abiram. Hicieron una rebelión contra Moisés. Querían que Moisés ya dejara de liderarlos. Y entonces ellos querían tomar el mando, pero eso lo hacían no porque querían ellos agradar a Dios o hacer un bien para el pueblo, sino porque le tenían envidia a Moisés. Bendito sea el Señor. Y también vemos en la historia de Caín y Abel, que Caín mató a su hermano por envidia, porque las obras de Abel eran más justas que las de él. Entonces todas estas actitudes debemos desecharlas, son pecados, son obras de la carne. Y también termina Pedro diciendo, y todas las detracciones tenemos que desechar. ¿Qué cosas son detracciones? Es la murmuración, la difamación, la denigración de la reputación de alguien. En otras palabras, es hablar mal de alguien. De esas cosas, esa práctica tenemos que desecharla de nuestra vida. Porque esos pecados, hermanos, mientras que estén en nuestro corazón, no nos van a dejar crecer, no nos van a dejar desarrollar. Y Pedro dice, desechad esas cosas, tienen que sacarlo de ustedes, porque esas cosas están dentro de nosotros.
Nadie más lo va a hacer por usted, sino usted mismo, porque usted conoce lo que hay dentro de su corazón. Es una responsabilidad personal que cada uno tiene que permitir que el Espíritu Santo y la palabra de Dios, hermano, puedan obrar en nuestras vidas, en nuestro corazón, de tal manera que nosotros podamos estar dispuestos a sacar esas cosas de nuestro corazón y de esa manera, hermano, poder avanzar y poder crecer espiritualmente. De lo contrario, no vamos a poder desarrollarnos. Ahora dice, si nosotros desechamos, la otra cosa que tenemos que hacer para poder crecer es que tenemos que desear. ¿Qué cosa? Desead, dice, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tiene que haber un apetito, un deseo, como el apetito que tiene un niño recién nacido. Todos los que somos padres, en especial las madres, saben que cuando un bebé nace, pues el niño está lactando a veces cada hora, a veces cada 2 horas, aún en las noches interrumpe el sueño de la mamá, despertándole con su llanto porque sienten hambre y la mamá le tiene que dar su seno para que puedan lactar, porque hay una sed, hay un anhelo, hay un apetito espiritual, un apetito por la leche materna. Lo mismo en lo espiritual, dice el apóstol Pedro, que tenemos que tener ese apetito, ¿no? Como la de un niño recién nacido. Desear, dice, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Esa palabra desear significa anhelar intensamente, amar. Es un impulso natural de todos aquellos que han sido renacidos por el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Es un impulso natural que cuando un creyente nace de nuevo, ha sido renacido por el Señor, pues lo más natural es que tenga un apetito por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la leche espiritual. Esta es la leche espiritual, la Biblia, que nosotros debemos desear todos los días, porque este es nuestro alimento. Gloria al Señor. Esa actitud o de desear debe ser constante en nosotros para que podamos alimentarnos y nutrirnos con la leche espiritual, porque esto es lo que va a darnos crecimiento, hermano. Si queremos crecer en el amor, si queremos crecer en la gracia, si queremos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si queremos crecer, hermano, en la obra del Señor, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desear, como los niños recién nacidos, la leche espiritual. Aquí, la palabra de Dios. No hay otra manera de poder crecer, mi hermano. El nombre de la congregación no te va a dar crecimiento. No, muchas personas dicen, no, me cambio de iglesia, mejor me voy a otra iglesia porque aquí no voy a crecer, aquí no hay crecimiento espiritual. Mentira, hermano. Dice la palabra de Dios, quien da el crecimiento es Dios. Pablo dice, Apolo sembró, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento, pero a través de su palabra. Tenemos que meditar, tenemos que leer la palabra. Y cada vez que la meditamos, cada vez que la leemos, nos estamos alimentando con esa leche espiritual. Esta es una leche espiritual, hermano, que nos va a dar ese crecimiento, ese desarrollo que, hermanos, que debemos nosotros alcanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender que para poder crecer espiritualmente necesitamos primeramente desechar todos esos pecados que hemos nombrado, y tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Tenemos que tener apetito por la palabra de Dios. Dice que esa leche espiritual debe ser no adulterada, no mezclada con otras cosas. A veces queremos aprender muchas cosas y a veces por esa razón comenzamos a leer literatura que de repente tiene doctrinas equivocadas,
falsas doctrinas, o a veces escuchamos predicadores de otros ministerios que pueden en cierta manera tal vez, hermanos, darnos un alimento que no tiene, como dice aquí el apóstol Pedro, que es una leche no adulterada. Y podemos, sin darnos cuenta, sin tener el discernimiento, podemos estar alimentándonos con una leche adulterada sin darnos cuenta. Pero la palabra más segura, el alimento más seguro es este libro precioso que tú puedes leerlo. Y el Espíritu Santo está listo para enseñarnos, para iluminar nuestro entendimiento y darnos la capacidad de poder entender la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios poder crecer espiritualmente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, el anhelo del Señor es que usted y yo podamos crecer. Mire, tu crecimiento no depende de los años que tengas en la iglesia. Porque si tú no has desechado todos estos pecados que el apóstol Pedro está hablando ahí, como son el engaño, la hipocresía, etcétera, ¿verdad? La malicia. Si tú no has desechado eso, puedes tener 50 años en el Evangelio, 50 años como cristiano, y si no has desechado eso, hermano, y no has deseado la leche espiritual, es la palabra de Dios, no has crecido, no has desarrollado. Es por eso que muchos creyentes tienen años en la iglesia y todavía, hermanos, tienen falta de perdón, todavía andan con resentimiento, todavía andan con celos, con envidias, con contiendas, con pleitos, todavía andan pensando que mejor es irse a otra iglesia, a otra congregación. Y hermanos, es por falta de madurez espiritual. Si podamos entender esto claramente, que nuestro crecimiento, hermanos, se va a dar cuando nosotros hagamos estas dos cosas. Desechemos todos estos pecados que el apóstol Pedro está hablando aquí en su carta que hemos leído en Primera de Pedro capítulo 2, 1 al 3. Dice que tenemos que desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las distracciones. Si nosotros desechamos eso y luego deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual, entonces vamos a crecer en la salvación que Dios nos ha dado. Es triste ver creyentes que pueden tener años en la iglesia y todavía son niños espirituales. Y como dice el escritor a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía ustedes están necesitando que les enseñen los rudimentos de la doctrina de Cristo. Tenemos que ir hacia la perfección, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que anhelar, desarrollar, decirle: Señor, ayúdame, yo quiero crecer. Una de mis oraciones muy insistentes cuando era muy nuevo es: Señor, ayúdame y enséñame a crecer. Yo quiero crecer espiritualmente, gloria al Señor. Y por supuesto, hermanos, ese crecimiento se ha dado y se sigue dando. Yo no pienso que he alcanzado ya el nivel máximo. Todavía estoy aprendiendo muchas cosas de parte de Dios. Todavía necesito desarrollarme, necesito crecer más. Pero hasta donde he alcanzado, creo que he crecido y puedo ser de ayuda para otros. Puedo ser de una bendición para otras personas, enseñándoles la palabra de Dios. Soy un ministro de Dios en este tiempo, ya soy un pastor por la gracia de Dios, hermanos, y puedo enseñar, puedo aconsejar, puedo ayudar a los demás. Bendito sea el Señor. Pero si me hubiera quedado como un creyente ahí, como niño espiritual, sentado, escuchando solamente y no anhelando crecer y no, hermano, deseando la palabra y no desechando el pecado de mi vida, entonces, hermano, todavía a estas alturas, con más de 25 años en la iglesia, todavía de repente estaría siendo como un niño que necesita todavía que lo alimenten, necesita que le cambien los pañales, que le den lechecita en la boca. No, es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar. Mi amado hermano, tú que eres nuevo en la iglesia, tal vez recién te has convertido a Cristo, tu deseo más grande debe ser crecer. Yo tengo que crecer, yo tengo que desarrollarme, yo tengo que alcanzar la medida espiritual de Cristo. Aleluya. Yo voy a desechar de mi vida todas estas cosas
que no le agradan a Dios. Voy a desechar la malicia, voy a desechar el engaño, voy a desechar la hipocresía, voy a desechar la envidia y todas estas detracciones. Voy a dejar de hablar mal de las personas en su ausencia. Y voy a desear la leche espiritual, la palabra de Dios. En vez de pasar tiempo o muchas horas en la televisión o en las redes sociales, voy a pasar horas, voy a comer esta palabra. Porque esta palabra me va a ayudar a crecer espiritualmente. Porque la palabra de Dios no es solamente letras escritas en un papel. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene vida. Y cada vez que tú comes esta palabra, cada vez que tú tomas esta leche espiritual, estás nutriéndote de la vida de Dios, la vida de Cristo en ti, la vida santa, la vida eterna, la vida imperecedera. Aleluya. Y eso te va a llevar a un crecimiento espiritual. Y ya no serás un niño arrastrado por cualquier viento de doctrinación. Estarás firme, serás un creyente estable, serás una columna en la iglesia, serás una bendición para tu familia, serás una bendición para la iglesia del Señor. Dios usará tu vida para bendecir a otros. Pero tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Que el Señor nos ayude a poder crecer espiritualmente. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Pero sobre todo, Señor, primeramente ayúdanos a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Ayúdame a desechar esas cosas de mi vida y ayúdame a desear la leche espiritual, que es tu palabra, Señor, para poder crecer en la salvación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Que el Señor les guarde, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Sabemos que solamente estamos congregando los domingos por el momento. Martes y jueves estaremos transmitiendo a través del Facebook, y los días domingos en 2 horarios estamos llevando nuestro servicio de 9 a 11 de la mañana y de 11 a 1. Así que los que desean participar, los amigos que nos están siguiendo también, pueden escribirme a través del Messenger, o los que tienen mi número pueden escribirme a través del WhatsApp para considerarlos en cualquiera de los turnos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Shalom.